Hoy les puedo decir que el 7 de agosto empiezo con el mensaje claro a las EPS. Se les acabó la guachafita. No abusan más. No les vamos a pagar solamente por el número de afiliados, sino que le vamos a incorporar la calidad del servicio acreditada por ustedes para que cerremos las malas y solamente se queden los buenos operadores. Notiparaco, para colombianos de bien. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del tremendo bororó, del tremendo sancocho, del tremendo escándalo, del tremendo drama, mejor dicho, de la tragicomedia que armó la gente divinamente, caray, la gente bien carachas, en compañía de la oposición y de los medios de comunicación del poder hegemónico en este país, que tienen mucho que ver en este revolú, porque al final todos terminan tapándose con la misma cobija y todos terminan recibiendo el mismo billete. Y más tarde les vamos a explicar aquí en este mismo Notiparaco es que trata todo esto, porque es que cada que el presidente Gustavo Petro, haciendo uso de las vías democráticas y ejerciendo su función como presidente de la República, respetando la Constitución, salen estos berracos a decir que empezó la dictadura y que ellos habían advertido que esto iba a ocurrir y que nadie los quiso escuchar. Y uno diría, pero ¿cómo así que nadie los quiso escuchar? Si son los dueños de la radio, de la televisión, de la prensa, si pagan publicidad en internet, o sea que mejor dicho masifican todos sus mensajes en redes sociales, aturden a todo el mundo por WhatsApp y tienen un brazo económico que es infinito. ¿Cómo me van a decir ustedes a mí que nadie quiso escuchar a la oposición, que no les quisieron prestar atención y que ahora se vino la catástrofe? Y todo esto porque este gobierno, a través de Supersalud, decidió intervenir a la EPS Sanitas. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de 1 año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado al interior de la Superintendencia. Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios, tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud. Esta intervención y esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población. Así que este mensaje es un mensaje de tranquilidad. No se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS, no se está acabando la EPS, es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional. Y entonces salieron a decir no. ¿Y ahora qué va a pasar con los casi 6 millones de afiliados? Tenemos que salir a marchar, tenemos que salir a defender lo que nos corresponde, porque es que ya no podemos más con este gobierno. Es que Gustavo Petro simplemente se está tomando el poder para quedarse 50 años ahí. Y uno también entonces pensaría, ¿cómo Gustavo Petro se va a quedar 50 años en el poder si es un señor pronto a cumplir 70 años? A no ser que Gustavo Petro esté destinado a vivir por lo menos unos 130 años, uno diría que Petro se quiere quedar en el poder, y sobre todo cuando el berraco ha dicho incansablemente que su mandato termina cuando cumpla los 4 años por los que fue elegido democráticamente. Pero para volver al tema de Sanitas, salieron en revistas
esta semana. Salieron en Caracol, salieron en RCN, en la W, salieron en Blue Radio y salieron en absolutamente todos los medios del establecimiento a decir que esto nunca se había visto en este país, que cómo era posible que este gobierno interviniera la EPS, que esto no era posible, que esto simplemente era un golpe a la democracia, que esto era una expropiación y que, mejor dicho, se aproxima una crisis en donde la gente no va a saber qué hacer. Y entonces volvemos a los gobiernos del señor Iván Duque, del señor Juan Manuel Santos y el señor Álvaro Uribe Vélez. Porque es que las quiebras de las EPS, eso no es nuevo, eso no es de ahora, como vienen diciendo. Que no, que eso está ocurriendo con Petro, que Petro está acabando con la salud de los colombianos. Y precisamente la reforma a la salud que propone este gobierno, pues se trata de esto. Se trata claramente de no permitir el despilfarro de la plata de la salud en rumba, en campañas políticas, en negocios y absolutamente en cualquier otra cosa que no sea la salud de los colombianos. Pero como acá la gente divinamente, la gente bien carachas ha creído que la plata, que el presupuesto que el Estado le entrega a la EPS, que es el de la salud, es para, mejor dicho, utilizarlo de caja menor y financiarse cuanta cosa se les venga en gana, cuando viene un gobierno a decir: un momento, es que vamos a auditar qué es lo que ustedes están haciendo con ese billete, a dónde está parando esa plata y por qué las EPS se están quebrando. Solamente en el año 2023 se desaparecieron 12 billones de pesos, así de la nada, ¿no? Y ahí está Juan Pueblo para que pague, y ahí está el colombiano de a pie para que lo aprieten. ¿Y dónde están los 12 billones de pesos? ¿Dónde está la plata que tiene que estar destinada para atender a la gente en este país, para pagarle al personal médico y para que a la gente no le falten los tratamientos y la droga que necesita? Pues esa plata no aparece por ningún lado. Pero lo asombroso de todo esto es que la oposición conoce muy bien cómo funcionan las EPS, conocen muy bien cómo despilfarran la plata las EPS y saben muy bien del malestar de los colombianos con respecto al servicio de salud en este país, al sistema de salud, precisamente a la EPS, y por eso es que ellos han hecho campaña diciendo: EPS que no funcione, EPS que mandó a intervenir y EPS que mandó a liquidar. Y entonces en el gobierno de Duque intervinieron y liquidaron 13 EPS, pero eso no le importó a los medios de comunicación, porque como Duque hace parte de la élite y de la oligarquía de este país, aunque no tenga el apellido de abolengo, sino que su papá haya sido un lagarto que ganó el puesto ahí, entonces ahí sí no lo pueden criticar y entonces ahí sí no se puede decir nada. A continuación vamos a hablar de las incoherencias de la oposición. A continuación vamos a nombrar por qué aquí los que ahora se quejan de la intervención de Sanitas no dijeron nada con Medimás, con Saludcom y con las demás EPS que prácticamente le robaban la plata a los colombianos. ¿Por qué incomoda que el gobierno de Gustavo Petro intervenga a Sanitas, pero por qué no incomodó que Juan Manuel Santos lo haya hecho con Saludcom o el señor Iván Duque con Medimás? ¿O por qué no incomodó cuando Álvaro Uribe Vélez también mandó a liquidar las EPS y aparte de todo declaró una emergencia de salud en este país? ¿Por qué? Porque este gobierno no es un gobierno afín a las políticas de la gente divinamente, caray. Porque este gobierno sí está denunciando que la plata que tiene que ser destinada para la salud de los colombianos está siendo utilizada para hacer campaña de gente del Partido Liberal y de gente del Partido Conservador, y que Sanitas tiene una deuda que no va a poder pagar además, porque es una deuda de 69.000 millones de pesos. Mejor dicho, así se venda Sanitas, así se liquide Sanitas, no van a poder pagarle la deuda al Estado colombiano. Así que, señoras y señores, prepárense para ver este maratón de incoherencias de la oposición en Colombia y cómo los medios de comunicación, que al final también reciben una tajada de la EPS, defienden el hecho de que estas mismas desfalquen el erario
salario, desaparezcan la plata y aparte de todo no respondan, se cierre la EPS por voluntad propia, porque es que el gobierno no los puede auditar para después crear una nueva EPS y volver al ciclo del roba en este país que terminamos pagando usted de mierda está viendo allá a través de su pantalla y yo esta que está haciendo este noticiero. Vamos con los datos, porque así es que hay que hacer las cosas acá, no con la malinformación y la mala intención del periodismo prepago de este país, que repito, no sirve para un soberano ni nunca ha servido para un soberano jopo acá en Colombia. La Superintendencia de Salud acaba de intervenir a la EPS Sanitas, no por capricho del presidente Petro, como malinforman algunos directores de medios de comunicación o dirigentes de la oposición, sino porque esta EPS viene acumulando unas deudas con los prestadores, es decir, con quienes atienden a sus afiliados, con una deuda de más de 2.7 billones de pesos. Es decir, las clínicas y los hospitales que atienden a los afiliados a esta EPS, que son casi 6 millones de afiliados, pues no les está pagando la EPS, a pesar de que el Estado le ha entregado los recursos. De hecho, entre el 2020 y 2023 no aparecen más de 3.5 billones de pesos que deberían haber ido básicamente a pagar a los prestadores. Y por el contrario, hoy tienen un patrimonio negativo esta EPS de casi 70.000 millones de pesos. ¿Qué significa? Que si vendieran todos los activos no les alcanzaría a pagar todas las deudas, porque incluso quedarían debiendo casi 70.000 millones de pesos. De tal manera que si esta EPS sigue en esa crisis y no le paga a los prestadores, a los que atienden a la población, pues estas IPS, clínicas y hospitales, van a llegar el momento en que dicen: no les atiendo más a sus afiliados porque usted no me paga. Y el gobierno nacional no puede esperar a que eso suceda, porque se volvería una crisis supremamente insostenible que terminaría cobrando vidas de colombianos y colombianas. Así que la intervención es para corregir los problemas hoy de atención que tiene la EPS, los problemas financieros que tiene hoy la EPS, y para garantizarle el derecho a la salud a los colombianos que están afiliados a esta entidad. Así que a no dejarse llenar de pánico y a garantizar, a buscar la manera de un trabajo conjunto con el gobierno nacional para corregir lo que esta EPS no quiso corregir durante mucho tiempo. En todos los gobiernos se han intervenido y liquidado EPS. Pero antes de seguir con esto, dejo claro que a Sanitas no se le ha liquidado. Simplemente se le ha intervenido para que digan por qué no aparece la plata y tienen las deudas que tienen con los colombianos. Vamos a ver los casos más sonados y vean en qué gobierno se liquidaron más EPS conocidas desde el año 2015. Saludcop en el 2015 con Juan Manuel Santos. Café Salud en el 2017 con Juan Manuel Santos. Manesca en el 2017 con Juan Manuel Santos. Confacor en el 2019 con Iván Duque. MD Salud en el 2019 con Iván Duque. Salud Vida en el 2019 con el señor Iván Duque. Cruz Blanca en el 2019 con el señor Iván Duque. Confacundi 2020 con el señor Iván Duque. Confamiliar Cartagena y Bolívar 2020 con el señor Iván Duque. Ambuc 2021 con Iván Duque. Confamiliar 2021 con Iván Duque. Comparta 2021 con Iván Duque. Comeva 2022 con Iván Duque. Y Medimás 2022 con el señor Iván Duque. Confamiliar 26 de agosto de 2022 y el trámite venía desde el gobierno de Iván Duque, como vieron arriba. Convida 15 de septiembre del 2022 con el señor Iván Duque. 13 EPS liquidó el señor Iván Duque y los medios de comunicación no salieron a hacer este escándalo que están haciendo. No dijeron que estaban expropiando la salud de los colombianos y no hablaban de una dictadura, de un señor que fue puesto en la presidencia por otro señor que ya había puesto presidente y que ya había durado otros 8 años en la presidencia. Ahí sí estos no hablaban de dictadura. Ahí sí estos que se veía una catástrofe en la salud, que mejor dicho, que íbamos a hacer los colombianos ahora. Ahora vamos con la realidad de la EPS Sanitas, que tanto está defendiendo la gente divinamente, caray, la gente bien carachas, que no sabe que es un servicio de salud pésimo en Colombia, porque todos tienen la facultad y la potestad de poder pagar prepagada.
Señores, pagan prepagada, pero obligan a los colombianos a que reciban este pésimo servicio de salud. La EPS Sanitas del grupo vasco Keralty, porque aparte pertenece a un grupo español, registró 8,7 billones de ingresos en el año 2022, es decir, un 20,8% más de lo que recibió en el año 2021, y a pesar de eso le adeuda a la Asociación de Clínicas y Hospitales del país 899 millones de dólares. ¿No se justifica entonces la intervención de Supersalud? ¿Dónde está el billete que se le entrega a Sanitas? ¿Por qué le adeudan a las clínicas y hospitales, al personal médico? ¿Y por qué está ocurriendo esto que está ocurriendo en este país? Nadie responde. Yo les digo por qué. Porque aquí se acostumbraron a hacer lo que se les venga en gana con la plata porque no hay auditoría. Esto ya lo dijo Carolina Corcho. Esto se ha cansado de denunciarlo la exministra de Salud y todo el mundo diciendo no, que la señora está mintiendo, que lo único que quiere es apoyar el gobierno castrochavista y la dictadura de Petro. Y con ese cuentico no han dejado que este gobierno se haga cargo de las deudas que tienen las EPS con los colombianos, porque ni siquiera es que le debieran la plata a Petro, como dicen algunos. Ay no, es que Petro está queriendo, mejor dicho, el revanchismo. Es que esa plata no se la deben a Petro, es que esa plata no se la deben al castrochavismo ni al comunismo, esa plata se la deben a usted, mijo, allá en su casa, a mí. Esa plata nos toca pagarla a nosotros porque se desaparece como por arte de magia y va a parar a paraísos fiscales, va a parar a rumbas en yates, va a parar a campañas políticas, va a parar a patrocinios de equipos de fútbol y sobre todo va a pagar al bolsillo de algunos congresistas que venden hasta la mamá por cualquier centavo. Sino que lo digan los del Centro Democrático, los de Cambio Radical y algunos amiguillos del Partido Verde. Lo de Sanitas hoy por hoy es esto: 2,7 billones en deudas a hospitales, 200.000 quejas en un año, 11.241 tutelas, 3 billones de pesos no aparecen en sus cuentas, incumplieron reservas técnicas de la ley y a las clínicas les pagan en menos de un mes, pero a los hospitales públicos de 3 a 4 meses. Las fuentes de esto son las de Supersalud y el Ministerio del Interior. La EPS Sanitas tiene un patrimonio negativo de 69.000 millones de pesos, lo que quiere decir que aunque vendieran todo lo que tienen, no alcanzan a pagar lo que deben. Prácticamente están en quiebra y eso pone en riesgo la atención casi 6 millones de usuarios. Ahora vamos a lo que toca decirles a ustedes, porque es que los periodistas malintencionadamente dijeron ahora qué va a pasar con la atención de la gente. ¿Qué van a hacer? Dios mío santo. ¿Quién piensan los colombianos? Ahora sí están pensando los colombianos, pero cuando el despilfarro venía e iba y campantemente desaparecían billones de pesos, ahí sí no les importaba la salud de los colombianos. Pues para hacerles claro, todo va a seguir funcionando igual. No van a suspender la cita, no van a dejar de atenderlo. Aparte de todo, hay que decir que el servicio de Sanitas no es el mejor y que la intervención se hace precisamente para que el gobierno pueda auditar y le puedan entregar un mejor servicio a usted. Dígame, la gente que le dan las citas cuando se les da la gana, la gente a la que no le entregan la droga, la gente a la que le cancelan las operaciones y así muchas cosas más que pasan en Sanitas, pero como aquí se les permitía el despilfarro y hacer lo que se les viniera en gana, entonces ahí sí no, ay no, hay que dejarlos porque son Sanitas. Entonces atención para que no entren en pánico, porque es que aquí son expertos en meter pánico. Si usted es usuario de la EPS Sanitas, atención. Primero, ¿dónde atenderán ahora los afiliados a Sanitas? Los usuarios de Sanitas continuarán recibiendo los servicios en las mismas instituciones en donde los han recibido hasta el momento. 2. ¿Debo hacer trámites distintos a los que he hecho? No, los afiliados no deben hacer trámite alguno distinto a los de costumbre para recibir la atención médica. 3. ¿Seguirán prestándome los servicios con normalidad? Sí. El proceso que se adelanta no generará afectación alguna de los servicios requeridos. 4. Si soy cabeza de familia, mis beneficiarios seguirán teniendo el mismo servicio.
su grupo familiar continuará con el mismo servicio en las mismas condiciones de siempre. Así que no se deje meter cuento de la W, ni de Semana, ni de Caracol, ni de RCN, ni en ningún lado. No se deje meter pánico y no crea que esta intervención es porque entramos al comunismo y al castrochavismo. Esto ya pasó en otros gobiernos y posiblemente si no estuviéramos en el gobierno de Petro, la quiebra de la GPS de todas maneras sería inminente en este gobierno o en otro, porque estos berracos han despilfarrado la plata y han hecho lo que se les ha venido en gana con los colombianos y con la salud de este país. También hay que decir que en el año 2022, que fue un año electoral, Keralty donó cientos de millones de pesos a partidos. Keralty es extranjera y es la dueña de Sanitas EPS y otras 20 empresas de salud. A la luz de la ley, congresistas están impedidos para votar la reforma a la salud. Mejor dicho, esta defensa Sanitas, estas ganas de que no intervengan no es gratis. Ahí hay propósitos, hay vainas, hay intereses y sobre todo que no se sepa la verdad, porque aquí más de uno terminaría en la cárcel por estar haciendo fiestas con la plata de los colombianos. Gran hijo. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Denle like y compartan para que podamos mantener este noticiero que todavía no se ha enfermado.